Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a El Pentágono. Quiero darle la más cordial bienvenida a una invitada especial, nos conocemos desde muy niños, Sonia Montaño. ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias por la invitación del Gran América. Vamos ahí. ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Está con nosotros Verónica Rocha. Vero, ¿cómo estás? Hola, Mario, bien, gracias. Mary Vaca, periodista. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mario? Y ahí está el chino Zarate. El chino Zarate. Gracias, se ha ido a China, se ha ido a Japón, está pasando la bomba. ¿Cómo te ha ido? ¿Bien? Muy bien, ha sido muy enriquecedor el viaje. ¿Primera vez que...? No porque he hecho plata, he gastado, pero espiritualmente y culturalmente. ¿En sí, China espiritualmente? En China aquí un poco he estado una semana, en Japón 3 semanas con amigos japoneses que nos han introducido mejor, ¿no? Qué bueno. A la cultura. Que esperen las crónicas en página 7. Eso, ¿Ah, sí? ya vamos a escribir las crónicas. Bueno, vamos a hablar de sociales, movimientos sociales Plataforma. y plataformas sociales. Ustedes vean si hay diferencia. Hay diferencia. El presidente se refirió a los movimientos sociales hace algunos días y ha dicho los únicos que entienden el asunto de democracia son los movimientos sociales. Ok, es hora de revisar los conceptos de movimientos sociales. Movimientos sociales, por ejemplo, viene de los años 60, la denominación por lo menos, un gran movimiento social fue el Mayo francés, y después, antes de ello, el movimiento feminista, por ejemplo, la primera ola, las sufragistas, bueno, un montón de cosas. Un movimiento social muy interesante fue el ecologista, otro el antiglobalización, pregúntenle lo que ocurrió en Seattle hace algunos años, fue el momento más importante contra la globalización, y así como eso. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que ellos tienen un fin permanente en el tiempo, no cambian, están ahí. Los Ocupa fueron un movimiento social muy interesante en España. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia movimientos sociales con plataformas sociales? Tengo la impresión, posiblemente equivocada, que las plataformas sociales se han formado al calor de ciertos acontecimientos, el 21F, por ejemplo. Que si mañana el presidente decide en un ataque de conciencia decir, ok, voy a respetar el 21F, ahí se acabarían las plataformas del 21F. Que tendrán otros objetivos, no tengo duda, pero ahí acabarían. Tengo eso ya la impresión. Pero hay diferencias cualitativas. De eso vamos a hablar. ¿Qué pasará con el movimiento, con las plataformas sociales? ¿Están vigentes? Claro que están vigentes. ¿Qué van a hacer? ¿Cuáles son los objetivos? Hay algunos objetivos políticos disfrazados de plataformas. De todo eso vamos a hablar. Sonia, ¿podemos empezar? Con mucho gusto. Bueno, tú has hecho una pequeña introducción, Mario, pero habría que tal vez ampliar un poquito la perspectiva en el sentido de que, por ejemplo, el movimiento obrero fue un movimiento social histórico. Permanente, sí. Permanente, pero que se transformó a lo largo del tiempo. Y en el caso particular de Bolivia, el movimiento obrero, en particular la COB, fue un movimiento social que luego dio lugar a esta denominación del poder dual, digamos, que ya era una incursión no solamente en la lucha por su reivindicación, sino en una confrontación abierta con el Estado y el poder político. Las plataformas hoy, sobre las cuales vamos a seguramente profundizar, yo diría que tienen como dos vertientes o dos causas de ser. La primera es que hay una crisis del sistema de partidos. Los partidos políticos han ido evolucionando en una dirección cada vez más antidemocrática. Digamos que no podemos presumir, sobre todo en Bolivia, de haber tenido grandes partidos democráticos. Partidos como el MNR han caído pronto, digamos, en una forma de corporativismo que hoy se reproduce con características propias. Pero el antecedente inmediato es que en estos 30 años de democracia, lo que los partidos han logrado mantener como un rasgo importante es la reproducción de la democracia en su dimensión electoral. Creo que eso es como el gran aporte de los partidos. Pero sin democracia interna, sin participación ciudadana y cada vez más encerrados en sí mismos, han dado lugar a que surjan estas plataformas y colectivos que a mí me parece que se parecen más a lo que ocurrió en la primavera árabe, a lo que ocurrió en España con el movimiento 21F, me parece, 15M,
porque en un momento de vigencia relativa a la democracia, estos movimientos han encontrado que los partidos políticos no eran suficientes, en muchos casos no eran capaces de representar las aspiraciones ciudadanas, a lo que se vino todo el tema de la corrupción y las otras debilidades que caracterizan a los partidos. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo con que estos movimientos que actualmente existen en nuestro país tienen un eje en común. O sea, tienen un eje en común que es el 21F, el respeto por la democracia. Pero claramente su razón de ser varía en cada uno de los casos. Hoy día salía en Página 7 un reportaje interesante donde claramente nos podemos dar cuenta que hay desde bolsonaristas hasta trotskistas, dice el título, y todo un espectro que va a tender a desaparecer como gran movimiento social en el momento que el 21F se resuelva, por una u otra vía, ¿no? Entonces, yo creo que la otra cosa que podemos ver con los movimientos, con las plataformas actualmente, es que, digamos, lo específico que tienen es el uso de las redes sociales, algo que es un fenómeno nuevo en general en las sociedades, y por lo tanto tienen una existencia virtual, entre comillas, y una existencia real. La existencia virtual es mucho más poderosa a veces porque convoca a la protesta, a manifestar un desengaño, un desacuerdo con las autoridades, con los propios partidos, pero como lo hemos visto en este último días de octubre, su capacidad de convocatoria no necesariamente corresponde a su impacto mediático virtual, ¿no? La relación con los partidos es una relación de amor y odio. Creo que en estos próximos meses de campaña electoral vamos a ver realmente hasta qué punto se puede articular una cierta emergencia de unos movimientos que son heterogéneos por definición, con una propuesta política que, si bien tiene una columna vertebral democrática, no se reduce a la defensa del voto del 21F, sino que tiene que tener algunos límites. Y pienso, por ejemplo, una plataforma que postula a Bolsonaro como un ejemplo, para mí es incompatible con los principios democráticos. Entonces ahí la pregunta es dónde vamos a poner los límites en la construcción de una futura democracia. Y yo creo que además añadiría una última cosa, que es estos movimientos de alguna manera forman parte de un escenario político más amplio y común, que es la falta de cultura democrática en el país. Falta de cultura democrática en la ciudadanía. ¿A pesar de tantos años? A pesar de muy pocos años. En realidad la democracia es una construcción de muy larga data que tiene que ver, por ejemplo, con la educación, un factor que en Bolivia ha estado prácticamente ausente de la construcción del respeto. La democracia es respeto, y eso en Bolivia no hemos aprendido ni en la escuela ni en la casa. Entonces el autoritarismo es algo que está formando parte del ADN, yo creo, de nuestra sociedad, y eso me hace temer, alertar, digamos, que las plataformas, por mucho que hoy en día jueguen un papel beneficioso para la democracia, no tienen la experiencia del poder. Finalmente, quienes han ejercido el poder pueden aprender o fortalecer sus virtudes y sus defectos, pero en el caso de las plataformas todavía queda mucho por ver. Yo estoy recordando, Vero, a Naomi Klein, que, ¿te acuerdas? El no logo, toda su acción contra el no logo, anti-empresarial, que nadie utilice ese logo, etcétera, y el no logo terminó siendo un logo. Claro. Se fagocitaron a Naomi Klein. ¿Tú crees que eso va a ocurrir con los movimientos? No, nada de partidos, somos plataformas, etcétera, y los partidos van a terminar haciendo política, si es que no lo están haciendo. Sí. A ver, se agradece el contexto en el que nos pone Sonia, y se agradece también la entrada, porque obviamente yo ahorita estaba pensando que lo que hace mucha falta para entender a las plataformas ciudadanas, y por eso es muy buena noticia que estemos teniendo esta mesa de conversación al respecto, es estudiarlas realmente desde un enfoque sociológico para ver realmente qué es lo que buscan. Yo lo que te puedo dar es una lectura muy coyuntural de cómo me parece que ha sido su vida hasta ahora,
y qué es lo que puede pasar hacia adelante, qué es lo que podemos especular en términos de opinión pública. Pero ciertamente hay un pendiente probablemente muy urgente desde la academia de ponerse a estudiar si realmente esto entra en el marco de lo que son, y han señalado ustedes, movimientos sociales, nuevos movimientos sociales post-68, que Alan Turing, por ejemplo, hizo una tipología con unas características muy específicas y demás. A primera vista se me ocurre que no las cumplen, algunas las señalabas tú, tienen que ver con duración, con fin político, con acción política. Creo que no entran dentro de esa tipología, es difícil poder encuadrarlas dentro de un marco teórico como para poder decir esto es más o menos lo que va a ocurrir. Pero sí, en términos coyunturales dentro del país podemos especular respecto a algunas cosas. Por ejemplo, me llama la atención el tema del que señalaba Sonia, que creo que es fundamental, y lo hemos dicho en varios espacios, se ha puesto bastante sobre la mesa, sobre todo al momento de la discusión de la ley de organizaciones políticas, que tiene que ver con el tema de la crisis de partidos, que propiamente es una crisis de representación política. Ya lo habíamos dicho también en el año 2000, todo lo que ocurre para abrir paso a la constituyente es precisamente una crisis de representación política que desde el año 2000 empieza a generar movimientos sociales que tienen esa denominación en Bolivia y que hasta el año 2005 empiezan a generarse y a ser los protagonistas de la política nacional y posteriormente deviene en una asamblea constituyente y toda la historia que conocemos. Esas como tal sí están determinadas porque sí se acomodaban a este marco teórico de movimientos sociales y así han quedado. Yo no sé si por un poco más de astucia de quienes estaban ahí pensándolas, acompañándolas en su pensamiento, como para denominarlas como tales y decir al día de hoy que han ingresado a la historia política del país con nombre y apellido y una categorización sociológica muy precisa, porque realmente el problema en que nos enfrentamos hoy es de que efectivamente ha habido los últimos meses algo en la calle, muy concreto, con carne, con gente, con jóvenes. Hay lo que dice Sonia, redes sociodigitales activas, está ocurriendo algo en términos de movilización ciudadana y política. Pero es muy difícil poder establecer qué es realmente lo que está sucediendo. Yo ya no sé por qué, ahorita me ponía a pensar, habría pues que escudriñar de dónde nace el nombre de plataformas ciudadanas, ¿no? Un día aparecen así en la prensa, honestamente yo no tengo la respuesta, pero creo que sería un buen punto de partida para saber de qué estamos hablando. Porque claro, cuando le pones plataforma ¿Por qué sería ciudadana, importante eso? porque yo creo que el año 2000 al año 2005, no te olvides que la generación y la existencia de movimientos sociales que después han buscado una constituyente estaba acompañada por grupos de pensamiento político y sociológico, Comuna concretamente, que después se plegaron al trabajo del MAS y demás, y puedo llegar a pensar que son ellos quienes dicen estos son movimientos sociales y aportan las herramientas teóricas para que los movimientos sociales puedan añadir ingredientes sociológicos a sus construcciones y determinar que tienen que tener fines, que tienen que tener... Sí, me parece tan complicado, tan complicado. Alguna vez leí que Harvard había gastado como $100,000 en un curso de investigación universitaria. ¿Por qué la gente decía hi? Me parece tan inútil como... Pero claro, lo que pasa es que en términos sociológicos y de ciencia política no creo que sea menor. ¿Inútil? Porque hoy, claro, porque hoy en día dices plataforma ciudadana y no vas a encontrar en el país un académico que te lo pueda definir. Hay algunos acercamientos de tipificarlo, pero creo que eso ha ocurrido más en opinión pública, en prensa, que realmente en estudios serios. Probablemente no los he conocido, pero como es un fenómeno tan reciente, entonces como no tienes esta construcción teórica al respecto, es bien difícil también vislumbrar lo que va a pasar hacia adelante. Lo podemos hacer como periodistas y gente que trabaja en opinión pública, pero no estoy segura si es ciencia política. ¿Cuántas plataformas ciudadanas habrá? No tengo idea, pero deben ser decenas de plataformas. Ahí está, 60. Son como 60 las que aproximadamente se han reunido en Sucre, en Santa Cruz, hay un número también, importante. ¿no? Pero a mí me gustaría hacer como una lectura un poco más política que académica respecto a las plataformas. A propósito de lo que tú decías al iniciar el programa, mira que nosotros veníamos con la idea de hablar solamente de plataformas ciudadanas, pero tú has lanzado el concepto de movimiento social a raíz de lo que dijo el presidente, de que los únicos que tenían autoridad moral para hablar de democracia en este país son los movimientos sociales, o sea, los sindicatos, a propósito de que él estaba encabezando la marcha del 10 de octubre junto a la Central Obrera Boliviana. Eso a mí me parece una provocación de parte del presidente. ¿Por qué digo una provocación?
porque lo que quiere precisamente es anular la vida política de las plataformas, y lo ha hecho no solamente con el discurso, lo ha hecho también con la ley de partidos. No olvidemos que la ley de partidos ha sido diseñada para preservar el viejo sistema de partidos políticos y para anular esta emergencia ciudadana a través de las plataformas, ¿no? Y por otro lado, me parece también una provocación en sentido de que, si bien los movimientos sociales han tenido un protagonismo central en la recuperación de la democracia en Bolivia, actualmente los movimientos a los que se refiere el presidente están absolutamente cooptados por el poder. Estamos hablando de una central obrera boliviana que se sienta al brazo derecho del presidente Evo Morales en todos los actos. O sea, ¿cómo puede ser un interlocutor válido, un interlocutor sindical válido, si es que cogobierna con el presidente Evo Morales la central obrera boliviana? Y ni qué decir de los cocaleros, que son la base política y social del movimiento al socialismo. Además, por otro lado, ¿de cuánta democracia podemos hablar en los sindicatos y en los movimientos sociales si existe, por ejemplo, un único dirigente sindical en las 6 federaciones de cocaleros del Chapare? El presidente Evo Morales es el dirigente eterno de los cocaleros. O sea, si esa es la democracia que queremos replicar a nivel nacional, estamos perdidos. Ese es el modelo de democracia que le gusta al presidente, pero no es el modelo de democracia que la mayoría de los bolivianos quisiéramos para replicar en todo el país. Entonces, no sé, hay muchas formas de democracia en los sindicatos, desde la aclamación, la unanimidad, es decir, no necesariamente el voto. Pero yo no creo que ese sea el objetivo del país como Bolivia, de que nosotros quisiéramos replicar ese tipo de democracia. Ahora, respecto a las plataformas, decía yo al principio que lo que ha ocurrido es que con esta ley de partidos, básicamente lo que el MAS ha hecho es aplacar, digamos, el surgimiento de estos movimientos y los ha predestinado a subordinarse al partido político, a la sigla tradicional, de tal manera que ahora hay un candidato, que es Carlos Mesa, que está yendo con una sigla tradicional de un partido político, pero bueno, él ha abierto, digamos, los brazos, ha abierto la perspectiva para que estas plataformas sean parte de esta construcción política que él está haciendo. Ahora, ¿de dónde surgen? Obviamente del hartazgo ciudadano con el sistema de partidos, es decir, sienten que los partidos tradicionales que han hecho oposición durante los últimos 12 o 13 años no los representan. Entonces, por eso se organizan en estas famosas plataformas ciudadanas, pero son también esas plataformas ciudadanas casi seres amorfos, es decir, no tenemos algo preciso, algo... ¿Cuál es el interlocutor cuando hablas con una plataforma? No tienes un interlocutor o tienes 60 interlocutores que realmente no sabes cuál es la verdadera fuerza que ellos tienen. Y ahora se suma este elemento político que tenemos plataformas, como tú decías, Sonia, y a través del reportaje que sacamos en Página 7, desde bolsonaristas que se han identificado públicamente hasta trotskistas. ¿Cómo puede construirse una unidad en torno a esta diversidad? Me parece que ni siquiera debería plantearse la posibilidad. ¿Por qué? Porque la unidad en sí misma no creo que sea buena. Yo creo que tiene que ser una unidad en torno a objetivos, en torno a un discurso único, pero no una unidad en cuanto a número, porque en ese caso yo creo que se va a terminar uniendo estas antípodas que no le van a hacer bien, sinceramente digo, al proyecto democrático del país. Bueno, ya tenemos una descripción bastante aproximada de qué son estas plataformas ciudadanas. Vemos que son movimientos ciudadanos, quiere decir no son institucionalizados, no están ligados a partidos, les han acusado de ser emanaciones de partidos, de ser grupos políticos disfrazados, pero no lo son. Puede que haya uno que otro, pero entre los 60 la mayoría son espontáneos, son ciudadanos, pero además son citadinos. Es decir, en las ciudades se mueven, obviamente también a través de las redes, y las redes hoy en día llegan también a las ciudades intermedias, tienen influencia sobre eso, pero básicamente en las ciudades, y nacen no como opción política, eso debemos tenerlo claro, a mi criterio, nacen a través de la bronca de una defensa de ciertos principios democráticos, defensa de la democracia y defensa de un país que corre riesgo de imitar derroteros que tienen otros países como Venezuela y Nicaragua. Se escucha mucho de parte de las plataformas, no queremos ser como Venezuela. Es verdad que no lo somos, pero podemos serlo. Por eso yo veo que estas plataformas, si bien se mueven en este momento con una opción
única casi, la defensa del 21F. Lo de la ley de las organizaciones políticas me parece que es un objetivo secundario. El objetivo principal es la defensa del 21F. Yo lo puedo describir con una metáfora, si me das 3 minutos, ¿no? Yo he definido dos. Tomamos la metáfora de una corrida, ¿no? Hay una corrida donde hay un toro que quiere entrar a la fuerza cuando no debería entrar ese toro. Lo empujan los movimientos sociales detrás y están delante para impedir que entre unos banderilleros, se llama, ¿no? Con sus banderillas tratando de evitar el toro. Bueno, esta es la lucha en el momento presente. Si a pesar de todo el toro que no debería estar en la corrida logra entrar, ¿cuál es la función de las plataformas ciudadanas? Es ser los banderilleros, no son los toreros, no son la opción política que va a cortar la oreja y la cabeza al toro y otras cosas, sino los que le ponen las banderillas tratan de debilitarlos, tratan de molestarlos, para que cuando llega el torero, hay muchos toreros en este momento, ¿verdad?, en la arena, pero un solo matador debe haber, ese matador pueda dar la estocada final. Esta función, entonces, es bien importante en este momento, porque estamos yendo a una elección en condiciones desiguales. Hoy en día es la noticia que han hostigado a una mesa en el Chapare y han expulsado a 2 transportistas porque se habían inscrito en la mesa del FRI. Este es el tipo de democracia de la República de la Coca, que es el Chapare, ¿verdad? Y si la República de la Coca se extiende a la República de Bolivia, cosa que no es en este momento, pero sería la intención que se viene, bueno, la gente reacciona, no va a esperar eso para que nos volvamos satélites o imitadores de Venezuela o de Nicaragua. Esa es la motivación profunda que la mantiene, no tanto de conquistar el poder, pero al mismo tiempo que hacen esta función de defensa de principio, de conciencia democrática, hacen también una función de crisol de nuevos liderazgos. Siempre las grandes crisis del país, después de las derrotas, digamos, de la guerra del Chaco, surgió, ¿no?, una nueva generación que transformó el país, también opciones después de la guerra del Pacífico de modernización. Hoy Robert Brockman escribía que se ha cerrado la guerra del Pacífico con la sentencia de La Haya, es decir, frente a esta derrota jurídica, que es básicamente una derrota jurídica del equipo jurídico. Esos son los generales de la batalla, no es, digamos, en sí el país que tenga la responsabilidad de esa derrota, pero de esa derrota puede nacer una nueva generación, y la semilla de esta generación que puede dar un vuelco, un cambio al país, están en las plataformas ciudadanas, y esta plataforma ciudadana tiene que aspirar, ¿no?, a crear este liderazgo, estos nuevos liderazgos dentro de sus dirigentes. No agarré muy bien lo del toro. ¿Quién es el toro que quiere entrar al rey? Bueno, ya, después te lo dibujo. Porque entra al muere ese toro, ¿eh? Ah, sí, tiene que. Entra al muere ese toro. Más o menos te agarra. Yo creo que en esta discusión sobre qué son las plataformas, la palabra clave, más que plataforma, es ciudadana. Sí. Este es el concepto que creo que enamora, que además entra en tensión con una manera de concebir el país que es anterior a la constituyente, pero que en la Constitución se formaliza, y que es la idea de sujetos colectivos, de identidades, versus personas individuales y ciudadanos. En nuestra Constitución la palabra ciudadanía es absolutamente, se menciona 2 veces, y los sujetos de esta supuesta democracia intercultural son sujetos colectivos, que en definitiva son los movimientos sociales que han sido cooptados a lo largo de la historia. Entonces, lo interesante de las plataformas es que ellas entran en tensión y desafían la idea de que los sujetos somos los individuos, las personas que actuamos por la democracia, y por lo tanto tiene más sentido la recuperación del voto y la defensa del 21F. Ese para mí es como el núcleo conceptual de las plataformas. Ahora, eso me parece de la mayor importancia, porque el nuevo desafío para la construcción democrática en nuestro país es cómo desmontar
los llamados movimientos sociales, que son corporaciones al servicio del poder, con la fuerza ciudadana que tiene una herramienta importante que es el voto, pero que todavía no tiene las prácticas democráticas, y yo insisto en la cultura democrática que es en nuestro país. Lo que ha pasado en el Brasil, por ejemplo, en este momento es muy interesante, porque el hartazgo con el poder, los abusos y la corrupción pueden llevarte a desestimar todo lo que son elementos fundamentales de la ciudadanía, como son los derechos humanos. Tú votas por alguien que es abiertamente contrario a los derechos humanos de las personas, pero no te importa más destruir al otro, que en este caso es el PT, pero que en el caso de Bolivia puede ser destruir al MAS o destruir el poder que Evo con sus corporaciones ha construido, pero sin integrar en la construcción de esa democracia cambios fundamentales que son las reglas de juego, la formalidad, el respeto del otro, la libertad de prensa, todos los derechos individuales que en nuestro país prácticamente han sido eliminados. En este momento nosotros vivimos en un país donde si no tienes un grupo de poder detrás, no tienes ningún derecho. Entonces las plataformas, el hartazgo no es solamente con el autoritarismo general del Estado, sino estas compuertas que se encuentran en cada uno de los pasos que tú como ciudadana tienes: pagar impuestos, subir al micro, todas las cosas están mediadas por una idea de abuso de poder de los que son Ubunta, de los que son un grupo que se resiste a aceptar las reglas del juego del otro. Y eso tiene mucho que ver con que en Bolivia tenemos una jerarquización de las identidades. Si tú eres indígena, intercultural, todos los grupos que se autodenominan movimientos sociales, entonces pierdes el derecho, ¿no es cierto?, a que tu voz como persona de la calle tenga sentido. Entonces, las plataformas ciudadanas en ese sentido creo que son muy importantes, pero como son amorfas, como son nuevas, como todavía los liderazgos no son evidentes, corren el gran riesgo, ¿no es cierto?, de convertirse en partidos tradicionales o desaparecer. El caso de España es muy claro, ¿no? Los movimientos ciudadanos se convirtieron en Podemos y Dios me libre, digamos, si tú ves ahora qué es lo que ha pasado con Podemos. Entonces, creo que estamos en una transición sociológica, política, que no sabemos dónde va a llevar, y tiene mucho que ver con el proyecto político que sea el vencedor en las próximas elecciones, creo yo. Bien, lo que me lleva en todo caso a hacer preguntas que seguramente podemos contestarlas muy rápidamente en el próximo bloque. ¿Qué fue más importante tras la revolución? ¿Paz Tensoro o el MNR? ¿Hernán Siles o el MNR? ¿Fue más importante Banzer o ADN? ¿Fue más importante Jaime Paz Zamora o el MIR? ¿Es más importante Evo Morales que el MAS? Lo que pasa es que en el fondo, yo recuerdo las palabras de Guillermo Lora: para que exista partido tiene que haber aparato, tiene que haber ideología, pero tiene que haber caudillo. ¿Somos un país caudillista? Claro que hay. Lo que pasa es que ahora, en este instante, tengo yo la impresión que las plataformas ciudadanas son esa entelequia sin forma ni cuerpo y sin caudillo, por ahora, pero vamos a tratar de encontrar algunas respuestas luego de los mensajes. En instantes vuelve la... Bien, gracias. Continuamos con el Pentágono. Sonia nos decía que es más importante en esta circunstancia: destruir lo que ha ocurrido en estos 14 años o construir algo nuevo. Y yo complemento esto con una cuestión muy clara: ¿qué es más importante en este instante? ¿Impedir que Evo Morales sea presidente o combatirlo ahí arriba, ahí adentro? ¿Qué es más importante? ¿Qué crees? No te puedo está de acuerdo con tu pregunta. No estoy muy cercana Capciosa. a las plataformas ciudadanas como para pensar qué es lo que quieren, pero obviamente yo creo que la metáfora que puso Francesco es bastante importante, porque creo que un buen resultado para las plataformas ciudadanas, sin que se lo hayan planteado y dado que su construcción ha sido con el tiempo y sobre la marcha, sería el lograr la no postulación de Evo Morales. Yo creo que eso realmente podría darle una vuelta a lo que son las plataformas ciudadanas para ver quiénes se quedan, quiénes no se quedan posterior a eso y cómo se articulan o no. Porque ahorita es cierto, y no
no tiene nada que ver con el aprecio que se pueda tener o no a las plataformas ciudadanas, el decir que están vinculadas y están unidas en torno a lo que se llama 21F. Francesco lo decía concretamente y es totalmente cierto, no nacen como opción política, no nacen como opción política, y lo que estamos viendo en las últimas semanas es, estamos reforzando esta idea de que realmente no tienen interés en entrar en la arena política. Todo bien con la opción, el tema es cómo vas a lograr a largo plazo objetivos que tienen que ver con cambios paradigmáticos, como pretender que el paradigma del ciudadano pueda entrar a combatir un paradigma que se ha establecido desde la constituyente, el comunitario. Esos son los temas de fondo, porque después el 21F pues va a pasar y lo sabremos hasta fin de año y ahí habrá un resultado o no habrá otro resultado. ¿En serio crees que la gente del 21F, las plataformas no quieren hacer política? Parece que eso es lo que muestran. Yo creo que hay mucha gente ahí adentro que quiere hacerlo, pero no sé con todo derecho, por si acaso. Por supuesto, pero no sé si esa forma les va a funcionar o no al final del día. Porque eso está, perdón, Mari, eso está sujeto también al resultado del 21F y están sujetas, como van todas juntas, están un poco sujetas todas al resultado de las otras. Y como ya señalaba Mary, ahí tienes un espectro súper amplio de plataformas conformadas por muy poca gente, otras representativas, unas más democráticas, otras no. Entonces, la suma es lo que las potencia, pero también la suma al mismo tiempo es la que las debilita, porque van todas juntas. Yo creo que todas, o por lo menos la mayoría, o los líderes de la mayoría de las famosas plataformas, sí quieren hacer política, sí quieren participar, pero yo creo que ya han entendido que no tienen un espacio de participación que no sea a través de los partidos políticos. Por eso es que en el último paro, el último bloqueo que se ha pretendido hacer el día 10 de octubre, la fuerza que se ha visto de las plataformas no ha sido la fuerza que se ha visto en febrero pasado. En febrero ha sido absolutamente contundente, un paro absolutamente total, y el día de la democracia estaba un poco exigua la participación ciudadana, digamos, del bloqueo. O había, pero no era un bloqueo organizado desde las plataformas que se había visto que han funcionado en anteriores protestas. A mí eso me parece una señal en sentido de que las plataformas no solamente que han dejado de tener fuerza, yo creo que han dejado de existir. O sea, o están empezando a dejar de existir. ¿Por qué? Porque ellos tenían un objetivo único, digamos, en el primer momento, que era el respeto del voto del 21F. Esa lucha, yo creo que se la mantiene de manera retórica. Yo no creo que esa lucha ya sea un objetivo claro, concreto, que se quiera cumplir. ¿Por qué? Porque ya los partidos, el sistema de partidos del país ha decidido ir a las elecciones y ha decidido entrar en el juego democrático que le ha impuesto el movimiento al socialismo a través de la ley de organizaciones políticas. Y me parece correcto, porque de otra manera también el poder se quedaría de todas maneras en el MAS. Y entonces estos partidos políticos de oposición que han decidido jugar al juego democrático con las reglas del MAS, entienden lo que ha pasado en Venezuela con la no participación, y por eso han decidido participar en las elecciones primarias para después ir a las elecciones generales. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Evidentemente, el objetivo primero era el tema del respeto al 21F. El segundo objetivo de estos movimientos ciudadanos y partidos políticos de oposición es que Evo Morales resigne su participación y que pierda, digamos, las elecciones, el segundo, que pierda las elecciones, y obviamente el tercero, construir una propuesta alternativa. No puedes excluir una cosa de la otra, no puedes construir una propuesta alternativa sin quitar del camino a Evo Morales, es decir, una cosa lleva a la otra. Entonces yo creo que en ese marco la pregunta me parece central, porque de eso va a depender de a quienes se juntan, a quienes se unen, a quienes se llaman para construir esta alternativa, ya sea de unidad o de media unidad en torno a alguien, en torno a un liderazgo que podría ser Carlos Mesa, por lo que se ha visto el último tiempo, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque yo creo que Carlos Mesa quiere tener a su alrededor a la mayor cantidad de partidos políticos y también de plataformas ciudadanas. Por eso él se llama un movimiento de ciudadanos, un partido de ciudadanos, una opción de ciudadanos, qué sé yo, y porque cree que el objetivo es muy grande, que el objetivo es jugar a una democracia con las reglas del MAS. Por eso cree que tiene la necesidad de tener a todos a su alrededor, y por eso es que creo que, supongo que su opción política va a trabajar en ese sentido. Bueno, si he entendido bien lo que ha dicho Mary, yo creo que no, que el objetivo principal de las plataformas no se ha acabado todavía.
El objetivo del 21F sigue. El hecho que se haya puesto en marcha la maquinaria electoral es algo lógico, es algo realista que hay que hacer. Pero el hecho que haya candidatos a las primarias no quiere decir que estos candidatos aceptan la candidatura de Evo Morales. Me parece que la posición de Carlos Mesa, por lo menos, es bien clara, e inclusive los demócratas han dicho lo mismo. Evo Morales no puede y no debe ser candidato. Pero hay una deadline, es decir, hay un punto final que es la elección de primaria. El momento que, Dios no quiera, el órgano electoral habilita a Evo Morales, confirmando todas las barbaridades que ha hecho el Tribunal Constitucional y la línea autoritaria y antidemocrática que ha asumido Evo Morales y el MAS, si eso se confirma, no termina tampoco el trabajo de los banderilleros, porque ha entrado el toro en la arena, pero siguen los banderilleros debilitando y molestando al toro. Y hay que llegar a un momento en que hay la definición democrática y asumir un nuevo rol. Por ejemplo, si el objetivo profundo es la conciencia democrática, si esto los mueve, la defensa del voto. Sabemos que el MAS, muchos sospechan que el MAS puede hacer todavía barbaridades, desconociendo las elecciones, buscando vías alternativas para no entregar el poder, porque tener el poder es cuestión de vida o muerte para ellos. Han visto lo que le ha pasado a Cristina, lo que ha pasado a Lula, a Correa y lo que le puede pasar a Maduro, más antes que después. Entonces, ahí necesitamos de esta conciencia democrática, inclusive desvinculada de partidos políticos. Pero necesitamos también que algunos liderazgos aporten en la reconstrucción, no del país, porque también hay gente de la plataforma dice que el que se opone a Evo Morales tiene que eliminar la Constitución, eliminar la nacionalización. Es decir, tampoco podemos volver a foja cero. Tenemos algo que ha sucedido, ya hay hechos históricos sobre los cuales hay que seguir, hay que corregir cosas, hay que reconstruir. Entonces tienen que aportar a la reconstrucción de la institucionalidad, que es el gran, pecado, el gran crimen que ha hecho el MAS con el país, la destrucción de la institucionalidad en la justicia, en todo, digamos, el quehacer, en el legislativo. ¿Acaso el legislativo es autónomo? En la fiscalía, en todo lado. Todo ha sido un acentramiento, una concentración de poder simplemente para mantenerse en el poder. Entonces, defensa de la democracia y del voto, aportar en la construcción y defensores ante posibles aventuras que todavía piensa la gente del MAS para eludir el veredicto popular, del voto popular, como han hecho con el 21F. Tiene su función. Algunos de ellos, estoy de acuerdo, tal vez se sumarán algunas candidaturas, aportarán, pero no va a ser de igual a igual, va a ser porque no es esa su función. Repito, y estoy realmente de acuerdo con Verónica, no han nacido como opción política, no tienen un programa de gobierno, no tienen objetivos políticos, no tienen objetivos electorales, ya hubiesen construido un partido, ya es tarde. La ley de partidos políticos ya los ha dejado afuera. Lo único que pueden aportar dentro de las opciones que se presenten para enfrentar al toro. Les doy un dato que no es menor. El próximo año, a estas alturas, vamos a estar ya metidos en la elección general, octubre, ¿no? Elección general, les doy un dato. No cubrí la elección del 78, 79, estaba en periodismo deportivo en esa época, pero la seguí de cerca y después 31 elecciones y haciendo periodismo político he llevado adelante. Serían 33, pero 31 elecciones he llevado adelante, he podido seguir en distintos medios de comunicación. Y lo que quiero destacar es que nunca, créanme, nunca antes, había estado un año antes hablando de elecciones. Nunca. 3 meses máximo. 3, sí, hablamos de elecciones. ¿Sabes cuál? Yo tengo la impresión que son las primarias las que nos han llevado a electoralizar tanto, pero tanto. La elección en este instante, en conceptos normales, deberían estar hablando de la selección boliviana. ¿Sí? Precisamente por eso, Mario, tú bien dices que el ambiente es electoral, ¿no?
Pero la política no son solamente las elecciones. Y entonces yo creo que ahí sí las plataformas, los colectivos ciudadanos, cuando hablamos de política, en realidad estamos hablando de cuestionar el poder. Cuando los ciudadanos, la ciudadanía, a través de distintas formas de organización, cuestionan el poder, la forma como funciona el poder, estamos hablando de política. Ahora, es verdad que desde un debate más de la ciencia política uno tiene que decir que la única forma de acceder al poder político es a través de las elecciones, pero ciertamente los grupos ciudadanos lo que han aportado, la interpelación sobre el TIPNIS, los derechos indígenas, los derechos de las mujeres, hay una cantidad de ámbitos que tienen que ver con el Estado, con la sociedad y con la familia. Yo digo siempre, hay un lema muy lindo de las feministas, de nosotras las feministas, que dice democracia en el país, en la casa y en la cama. Es decir, la búsqueda de la igualdad, la búsqueda de cuestionar las relaciones de poder es un hecho político en sí mismo. Y de hecho, una de las cosas que caracteriza a las plataformas es esta enorme desconfianza con las instituciones y los partidos. Entonces tienden a reproducir la espontaneidad y la interpelación como una forma de resistencia sin pensar en la construcción del Estado de Derecho, y pensar en las instituciones, que este es el gran desafío, porque para quienes hemos vivido dictaduras en el pasado, podemos claramente entender lo que dice Francesco. Hay una destrucción de las instituciones y probablemente la tarea número uno de cualquier próximo gobierno va a ser reconstruir las instituciones. Pero tiene que hacerlo tolerando la disidencia y la interpelación y la crítica que desde la ciudadanía va a estar muy atenta, porque lo va a hacer desde la desconfianza. Nosotros no vivimos en una sociedad donde la gente realmente crea que un nuevo juez va a hacer el cambio de la justicia. No, aquí hay una desconfianza enorme, estamos acostumbrados todos a transgredir la ley, cruzamos con luz roja, pagamos coima. Es decir, somos una sociedad en la que está naturalizada el abuso y el autoritarismo. Y creo que ese es un tema que nos desafía hacia adelante. Y también quiero decir que ciertamente las plataformas, si bien tienen como objetivo común el 21F, hay muchas que se han creado después del TIPNIS. Ahí ha habido un momento de quiebre en nuestro país, donde mucha gente que estaba cercana al gobierno ha tomado distancia para sumarse a la lucha por el TIPNIS. Hay de hecho una plataforma provincial que no es rural, pero que tampoco es completamente urbana. Hay plataformas que se están vinculando con distintos grupos y que tienen demandas ciudadanas de más largo aliento, que no se reducen al 21F y que están trabajando en formas nuevas de representación. La idea de la plataforma también tiene que ver con una idea de horizontalidad, ¿no? Por eso es que hace difícil que los liderazgos surjan, porque una de las características de estas plataformas es que cualquier liderazgo que levanta un poquito la cabeza es objeto de una crítica e interpelación, porque todos son iguales. Esta idea de la horizontalidad, que es muy democrática, pero que al mismo tiempo puede llegar a una forma de consenso autoritario, porque si no estás de acuerdo en todo y entre todos, entonces se termina imponiendo la voluntad de las minorías. Entonces, es el veto del consenso, ¿me entiendes? Que es un tema que se produce mucho en estas organizaciones, donde basta que uno se oponga para que no se apruebe algo. Entonces, son formas de funcionamiento más bien que demandan hacia la horizontalidad, pero que todavía no tienen una lógica democrática interna, como los partidos políticos. Y desgraciadamente en nuestro país no tenemos ejemplos. Mario nos decía, ¿qué es más importante, Paz Estenssoro o el MNR? Y muchos te dirán Paz Estenssoro, porque sin Paz Estenssoro como caudillo, en una sociedad caudillista como la nuestra, los individuos son tremendamente importantes. Ahí está la prueba de Carlos Mesa, es el candidato sin partido, porque es la figura, el liderazgo que inspira cierta entusiasmo en algunos grupos, que puede convertirse en líder. Sin embargo, Carlos Mesa debe saber perfectamente que si no tiene una construcción interna y una democracia que tenga que lidiar con esa diversidad, no va a llevar muy lejos. Tiene que tener no solo un programa, sino también un aparato, y tiene que tener un poder económico y político que
está por construirse. Entonces, claro, uno quisiera estar ahí en Suiza o en Suecia, donde nadie sabe quién es el presidente, donde nadie sabe quién es el caudillo, pero eso no es parte de nuestra cultura política. La nuestra es fundamentalmente, ahora se está discutiendo quién va a ser vicepresidente, candidata. Entonces, tiene que ser mujer, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta es, ¿pero qué mujer inspira? ¿Cuál es la caudilla, no? ¿Cuál es la ¿Y de qué región, además? ¿Y de qué región? Entonces, ya sabes que tiene que ser Camba, ¿no ve? Entonces, esta es una mentalidad política caudillista, antiinstitucional, no meritocrática, muy mediatizada por el entusiasmo ciudadano coyuntural, y eso creo que es de alguna manera lo que todavía justifica que las plataformas sean irreverentes, sean cuestionadoras, sean que no les guste nada finalmente. Qué bueno que haya alguien, y el próximo gobierno tiene que garantizar, a diferencia de este, que esos grupos descontentos existan con todo el derecho y toda la legitimidad que tienen. Sonia, esa visión me parece bastante positiva y me parece que debe corresponder a un grupo de plataformas, pero no creo que sea la generalidad de las plataformas, ¿no? Creo que muchas tienen evidentemente objetivos más allá del 21F o antes del 21F, como tú lo mencionas, pero el elemento aglutinador de estas plataformas ha sido el 21F. Se han conocido, digamos, con fuerza nacional en el momento en que ha habido ese elemento aglutinador, porque yo estoy pensando, por ejemplo, en el tema mujeres. Hay feministas por un lado y hay cuñambaretes por otro lado. O sea, yo no encuentro ningún punto de coincidencia entre esos dos grupos, por ejemplo, que son de mujeres. Y pese a que se supone que deberían tener objetivos comunes. Y el único objetivo común que tienen es 21F. Respecto al 21F, no Evo Morales, busquemos una alternativa política. Entonces, creo que lo que probablemente va a pasar es que los partidos políticos las van a acoger a las plataformas ciudadanas y va a ser fácil, digamos, acogerlas en el sentido de que quieren participación política, quieren estar representadas, en fin, pero van a estar, yo diría, tal vez en una posición secundaria y hasta de quinta rueda del carro en algunos casos. ¿Por qué? Porque estamos jugando con las reglas de juego del sistema de partidos políticos. Y estoy pensando incluso en Carlos Mesa, que se llama candidato ciudadano, que él va a terminar haciendo alianzas seguramente con demócratas y seguramente con Solvó. ¿Por qué? Porque necesita del aparato de esos partidos políticos para hacer funcionar la maquinaria que lo lleve hasta las elecciones de 2019. Las plataformas lamentablemente no tienen aparato. ¿Qué es el aparato? Esa organización partidaria que permite mover gente, por ejemplo, a las manifestaciones, que permite controlar el voto, que permite acompañar al candidato donde está, en fin. Y creo que Carlos Mesa está como huérfano de eso y va a terminar cediendo seguramente grandes tajadas de poder a los partidos tradicionales a cambio de ese aparato. Y las plataformas van a terminar y el FRI no como existe para abajo. en eso. Pero es pues chiquitito, No, Mario. Ahora va a ser grande. Claro, eso sí, ojalá, te digo yo, ojalá que el FRI se convierta realmente en un aparato y que no tenga que negociar el poder con nadie. ¿Por qué? Porque así va a ser un gobierno mucho más auténtico y realmente ciudadano como quiere ser. Eso parece una pitoniza. En la línea de Mary puedo añadir algo. Decir, es posible que las plataformas ciudadanas no se incorporen a un partido, pero los miembros de las comisiones, de las plataformas ciudadanas son electores, entonces van a tener opciones. Algunos optarán por algunos partidos, me imagino, no por el MAS, por sus principios por el cual están luchando. Entonces, si las personas de las plataformas optan por sumarse a un proyecto político, eso no quiere decir que las plataformas mueran. Yo veo que en el futuro las plataformas tienen este rol de conciencia democrática, pueden ayudar mucho en el seguimiento de cómo se reconstruye la institucionalidad, siempre y cuando se salve el tema de las elecciones, que haya respeto por el voto ciudadano. Ya tenemos experiencia que no se respeta. ¿Quién nos da garantía? Mucha gente dice eso. ¿Quién te da la garantía que el MAS va a respetar una elección donde Evo Morales pierda? No hay en este momento, pero hay que construir una fuerza para que sí lo respeta. Y las plataformas, como plataformas, tienen un rol en eso.
Yo veo más bien que deberían reforzar este rol de conciencia democrática que aglutina diferentes opciones políticas, lo que no puede hacer simplemente un partido político. Pero como personas sí pueden sumarse al proyecto, contribuir, asumir responsabilidades. Pero yo no creo que después de las primarias muere el objetivo del 21F, pero sigue el objetivo de la preservación de la democracia, porque son personas, mucho de esto en las entrevistas se ve, que están motivadas por un sincero deseo de defender la vida democrática, el futuro de sus hijos, de su familia. Es gente que ha luchado. Permíteme, tengo un minutito, además, Berito, sí, te regalo 30 segundos. Yo estoy de acuerdo con lo que decía Sonia, salvo en la parte de que las plataformas, incluso yendo para atrás, están buscando nuevas formas de representación. Creo que están innovando en formas de acción política, de movilización ciudadana, pero más bien lo que les queda flaco, precisamente por sus características, es la búsqueda de representación. No les ha interesado estar en la discusión de la ley de organizaciones políticas, no han en ningún momento manifestado dentro de sus puntos que necesitan abrir algo como para participar. Es porque es su naturaleza, reserva de que sea bueno o malo. No, es lo que tú decías, hay esta pelea con la institucionalidad y su punto fuerte, pero también su debilidad, es que no están bastante disociadas con los partidos políticos. Y en este momento, a partir del tema de las primarias, las agendas son totalmente distintas. Los partidos políticos están buscando listas de candidatos, están buscando articular, y las plataformas ciudadanas están un poco... Oye, ¿por qué nos dejan? Mary lo ha dicho en un programa, ha dicho, cuidado plataformas, esto va a pasar, y tal cual ha ocurrido porque era lo que se venía. Hay que ver cómo queda esa relación entre banderilleros y toreros, si es que van a buscar un mismo fin. Sí, muy brevemente. La política es el arte de lo posible, y este es el dilema que tiene cualquier alternativa democrática que se presente hacia adelante. Tú te puedes apoyar en las plataformas haciendo un programa hacia el futuro, y ahí va a armarse un debate como el que tuvieron las propias plataformas en sus propias reuniones internas, o puedes apostar por los partidos. Jimena Costa el otro día en una entrevista, siendo ella militante o miembro de un partido, decía no a los partidos políticos porque se lo van a fagocitar al candidato. Entonces este es un riesgo real, ¿no? Desde el punto de vista más pragmático, si el candidato decide irse con los movimientos sociales y dar la espalda a los partidos políticos, este será el momento en que tengamos Evo Morales para mucho tiempo más. Entonces, ciertamente, volviendo al tema de si eso es lo que importa Evo o no Evo, yo creo que sacar a Evo no es sacar una persona, es sacar el articulador del poder, el símbolo del poder, es la representación, es quien encarna un modelo de gobierno, un modelo de gestión, y así pasa con todos los liderazgos. No hay liderazgos individuales colgados en el aire. Entonces, sí, en el corto y inmediato plazo hay que ganar las próximas elecciones, pero ojalá podamos construir una sociedad donde desde las políticas públicas genere ciudadanía que sea capaz de construir liderazgos de larga duración, específicos para cada tema, y hagas política pública donde no vayan los invitados de piedra, que son nuestros ministros, porque se gobierna desde la vicepresidencia. Pero siempre me congratulo de que estés acá, Berito, Mary también, pero hoy día he estado particularmente, y no es una porción machista, créeme, de decir, Sonia, no, Sonia, no sabes qué orgullo tengo de haberte presentado hoy día en el Pentano. Gracias, de verdad. Gracias a usted. A ti, Mario. No, a ti también sí. A ti, Fumbrillo, por la producción. Gracias, de verdad, a ustedes por habernos seguido. Será hasta el próximo domingo.